Antes de ir al molde les voy a mostrar cómo quedaría si no hacemos las correcciones necesarias para que una prenda quede perfecta, ¿sí? Bueno, primer error, escote. Miren cómo queda este escote. Así no lo podemos dejar, ¿sí? Esto no puede quedar así. Después tenemos el costado, que el costado está bien, no hay objeción acá, ¿sí? Después tenemos la espalda, ¿sí? Que dentro de todo está bien, ¿sí? No hay, pero podemos hacer un pequeño ajuste acá para que quede mucho más pegadito el cuerpo. Otro error es la sisa, ¿sí? En la parte de la espalda, ahí se ve, fíjense cómo acá queda abierto, ¿sí? Esto no puede quedar así tampoco. Esto lo tenemos que corregir, ¿sí? Otro error en la sisa delantera. A ver, ahí, ¿ven? Acá también queda abierto. Esto lo tenemos que corregir, ¿sí? Esto no puede quedar así. Esto tiene que quedar así, sí, así les tiene que quedar. Miren cómo quedó el escote. Vamos a girar, fíjense, miren qué hermoso ese escote, bien pegadito, ¿sí? Vamos a seguir girando, 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 girando. Miren la sisa. ¿Ven cómo quedó la sisa? Pegadita, tanto en el delantero como en la espalda. ¿Vieron cómo cambió? Y la espalda también. La espalda igual ya había quedado bastante bien con el otro, pero bueno, un toquecito no le viene mal. Bien pegadito. Igualmente acá yo tengo mi margen de costura, ¿sí? Acá le van a poner la vistita, ¿sí? Bueno, acá también tengo mi margen de costura, por eso está un poquito más largo, ¿sí? Pero bueno, esta es la idea, ¿sí? Tenemos que lograr esto en nuestras prendas. Así que quédate hasta el final del video para que veas cómo logramos esto. Este es el vestido que me pidió una de mis chicas del grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas las chicas del grupo porque siempre me están acompañando en cada proyecto. Y también le quiero agradecer a Elia Videla que decidió unirse al canal. Así que muchísimas gracias por eso, Elia, y gracias por el apoyo. Bueno, basta de palabras, ahora vamos a trabajar. Bueno, vamos a trabajar con el molde. Recuerden que yo siempre ya arranco con mis moldes base, ¿sí? Si no recuerdan cómo hacer los moldes base, si no saben o quieren repasar un poquito, en el canal hay videos donde yo les explico cómo hacer sus moldes base, cómo tomar las medidas, así que bueno, vayan que van a encontrar. Y después vuelven acá y seguimos con el patronaje. Bien, yo lo que hice fue calcar delantero y espalda, ¿sí? Lo que sí tienen que prestar atención que como es una prenda simétrica, lo tienen que calcar de esta manera. Yo puse un carbónico abajo, lo calqué, entonces así ya me queda entera la parte delantera y lo mismo con la parte de espalda, ¿sí? Tengo la entera, ¿bien? Bueno, vamos a trabajar primero con el delantero, que es el más complicado, ¿sí? Bien. Ustedes, bueno, yo por ejemplo voy a trabajar acá mi hombro derecho. Y acá voy a tener en mi costado izquierdo, voy a tener lo que es el drapeado. ¿Bien? Bien, vamos a comenzar con la transformación. Primera transformación. ¿Qué vamos a hacer? Anular pinzas, ¿sí?, de entalle. Estas dos las vamos a anular. ¿Cómo las voy a anular? Bien, las voy a trasladar al costado, ¿sí? Estas pinzas delanteras son de 2 centímetros, así que no es una gran cantidad, ¿sí? O sea, no son muchos centímetros, así que son 2 centímetros que voy a quitar del costado, de los dos costados, voy a quitar 2 centímetros, ahí. Y voy a rectificar enseguida mi costado, así no me olvido. Vamos a poner ahí. Yo lo voy a hacer a partir de acá porque no hay gran modificación cuando cierre las pinzas de busto. Así que las voy a arrancar de acá.
acá y lo mismo por acá. Ahí. Entonces ya tengo rectificados mis costados, anulé pinzas de entalle. Bien, siguiente paso, voy a decidir el ancho de mi hombro, ¿sí? Yo voy a trabajar con mi centro de hombro, ¿sí? Ustedes pueden trabajar su hombro más hacia la base del cuello o más hacia el vértice del hombro, ¿sí? Eso ustedes lo van a manejar. Yo lo voy a trabajar acá centrado. Y voy a querer que tenga un hombro, ¿sí?, de 7 centímetros de ancho. Entonces voy a poner 3 centímetros y medio para un lado, 3 centímetros y medio para el otro. Bien. Otra modificación que voy a hacer es bajar 1 centímetro en la sisa. Este modelito, si quieren, lo pueden dejar bien cerradito, ¿sí? Teniendo en cuenta que acá en el otro lado no va a haber un hombro que sostenga, ¿sí?, esta parte del busto. Entonces, bueno, por ahí a veces conviene que sea más cerradito, ¿sí? Pero bueno, eso lo van a manejar ustedes. Yo con 1 centímetro está bien, yo ya más no le bajaría, ¿sí? Voy a rectificar enseguida esta sisa. Voy a marcar ahí mi sisa, bien. Y voy a marcar mi escote, ¿sí? Mi escote, bueno, yo tengo acá, por eso delimité mi zona de busto, ¿sí?, con el radio de mama, para tener en cuenta por dónde voy a pasar mi escote, si no se me va a ir muy abajo, ¿sí?, que no me quede muy descubierto. Yo acá en un costado bajé 1 centímetro del otro lado, así que bueno, también voy a bajar de este lado, ¿bien? Y tranquilamente pueden dejarlo 1 centímetro de un lado y nada del otro, ¿sí?, del lado que no está el hombro, ¿bien? Ahora voy a trazar una línea, ¿sí?, ahí, curva. Ahí. A mí me pasa justo por ahí, pero cuando yo haga rectificación, ¿sí?, del escote, esto incluso capaz que pueda llegar a subir un poquito más, ¿sí? Eso depende también del busto, ¿sí? Bien, para que nuestro escote no nos quede desbocado, como yo les estaba mostrando, ¿sí?, vamos a hacer pinzas de ajuste. Las pinzas de ajuste, una la voy a llevar bien hacia el escote, ¿sí?, en esta curva de acá, más o menos a la mitad, y otra la voy a llevar como yendo hacia mi mitad del otro hombro, ¿sí? Es como para repartir, para que no quede todo tan en el mismo lugar, ¿sí? La rectificación que vamos a hacer, la pinza de ajuste que vamos a hacer, ¿sí? Yo le hice 2 porque me gusta que quede bien pegadito, ¿sí? Y bueno, y si tenemos un busto grande, necesitamos que las pinzas de ajustes también sean un poquito más grandes, ¿sí? Voy a hacer acá una pinza de ajuste en la parte del escote, ¿sí? La voy a hacer de 2 centímetros, ¿sí? Entonces voy a poner 1 centímetro para cada lado. Y esta otra la voy a hacer de 1 centímetro. En total voy a tener 3 centímetros que voy a ajustar acá, ¿sí? Bien. Otra pinza de ajuste la voy a hacer hacia la sisa, por ahí, ¿sí? Y esta la voy a hacer de 2 centímetros y la voy a tomar la medida sobre la sisa original. 2 centímetros, 1 centímetro para cada lado. Bien, ahora voy a trazar mis líneas. Ahí, acá tenemos una pinza. Bien, acá tengo mis pinzas de ajuste. Esto lo vamos a cerrar en el papel, ¿sí? Estas 3 pincitas las vamos a cerrar en el papel, ¿bien? Esta pinza de busto también la voy a cerrar en el papel, ¿sí? Esto también la vamos a cerrar. Entonces, ahora, antes de cerrar esto, tengo que decidir en el costado qué tanto quiero que vaya fruncido, ¿sí? Si quiero que el fruncido vaya todo a lo largo del costado o que ese fruncido solo quede en la parte del busto, ¿sí?, o un poco más abajo.
eso ustedes lo van a manejar, es a gusto completamente de ustedes, ¿sí? Yo acá, por ejemplo, tengo lo que voy a hacer para que tengamos una referencia, ¿no? Yo acá tengo mi centro de molde, ¿bien? Y lo que voy a hacer es, por ejemplo, marcar mi línea de bajo busto. Ahí, la voy a marcar acá. Esta vendría a ser mi línea de bajo busto. Entonces, el frunce puede ir en la parte del busto, puede ir todo a lo largo o un poco más abajo. Yo de esto que me sobró acá, desde mi línea de bajo busto hasta mi línea de cintura, la voy a dividir en dos y ahí voy a ubicar, ¿sí? Hasta ahí va a llegar mi fruncido, ¿sí? Eso es lo que elijo yo. Acá tengo 12 centímetros, entonces acá son 6 centímetros, ¿sí? Bien, entonces desde este punto hacia arriba voy a tener mi fruncido, voy a repartir toda esa tela que voy a tener acá, ¿bien? Bueno, desde este punto que yo marqué lo voy a llevar hacia mi punto P del otro lado, ¿sí? Del lado contrario. Ahí. ¿Sí? Bien. Yo acá ya tengo tela, ¿sí? Que voy a fruncir, ¿bien? Esto acá me va a quedar para fruncir, ¿bien? Esto que me quedó acá lo pueden dividir en 2 o 3 partes más para que después hagamos bien el dibujo del costado, ¿bien? Lo voy a hacer, esto lo pueden hacer a ojo, no es necesario que sea súper medido, ¿sí? Yo voy a hacer 2 líneas más que van a representar 2 cortes más, ¿sí? Bien, para cerrar mis pinzas de ajuste voy a cortar esta primera línea de acá abajo y voy a cerrar mis pinzas de ajuste y mi pinza de busto en el papel. Aprovecha este ratito para regalarme un like, dejarme algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, para suscribirte si todavía no lo hiciste y por supuesto activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Eso me ayuda muchísimo, muchísimo para que el canal siga creciendo como lo está haciendo hasta ahora, gracias a ustedes que están del otro lado apoyando el canal. Bien, acá cerramos las 3 pinzas. Ahora lo que voy a hacer, las 4 en realidad. 1, 2, 3, 4 cerramos. Ahora lo que voy a hacer es rectificar acá mi escote, ¿sí? Lo voy a acomodar. Entonces queda, bueno, ahí. Y ahora vamos a rectificar. Este quedó bastante bien, pero quedó como con una puntita ahí, así que lo suavizamos y ya está. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es cortar esas otras líneas que yo marqué y vamos a pegar este molde en otro papel, ¿sí? Yo acá tengo este. El molde no se va a abrir más de esto, ¿sí? Yo solamente voy a cortar estas tiritas para correrlas y que me ayude a marcar mi costado, ¿sí? Así que, bueno, voy a pegar esto y seguimos. Bien, ahora vamos a redibujar nuestro costado. Ahora lo que voy a hacer, le voy a agregar mis márgenes de costura. Recuerden que a mí me gusta agregar los márgenes de costura ya en el molde, ¿sí? Acá tendría 1 centímetro. Yo por lo general le dejo 1 centímetro, no le dejo más. Ahora, si tienen que probar la prenda, no están seguras, le dejan 2 centímetros, sobre todo los costados, en el hombro, ¿sí? Abajo también le pueden llegar a dejar hasta 3 centímetros abajo, en la cintura.
Y acá estaría entonces nuestro delantero. Recuerden que acá donde tengo mi centro de molde voy a marcar mi hilo de la tela, ¿sí? Vamos a poner por acá, lo voy a poner bien en el centro. Ahí. Y acá voy a tener el hilo. Esto es súper importante, recuérdenlo. Bien. Ahora vamos a pasar a la espalda. Acá también ya está calcado de los costados y vamos a trabajarlo. Cuando tenemos un solo hombro, yo lo que hago es trabajar. En el delantero lo trabajo de un lado y en el de espalda lo trabajo del otro lado. Porque como esto tengo que cortarlo con la tela estirada, ¿sí? No es que doblo la tela y ahí lo pongo, no. Va todo estirado. Yo pongo los dos moldes hacia arriba, ¿sí? Mostrándome toda la información por si tengo que hacer alguna marquita, ¿sí? Por ejemplo, esta de acá, desde dónde iría el fruncido, ¿sí? Y diferentes detallecitos que podamos llegar a tener en el molde. Entonces yo los pongo los dos hacia arriba y después cuando los tenga que unir no voy a tener problemas porque los corto así y después hago esto, ¿sí? Entonces tengo en el delantero voy a trabajar el hombro de un lado y en la espalda lo voy a trabajar del otro, ¿sí? Así que voy a empezar enseguida marcando mi hombro. También este lo trabajo de la misma manera que en el delantero. Eran de 7 centímetros centrado, entonces acá voy a marcar mis 7 centímetros centrados. Yo acá tengo mi centro de hombro, ¿bien? Bueno, en el costado había bajado 1 centímetro en los dos lados, así que 1 centímetro por acá, 1 centímetro por acá. Y voy a anular mis pinzas, ¿sí? Estas pinzas son un poco más grandes, la de espalda la tengo de 3 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar 1,5 centímetros del costado, acá, y voy a marcar mi centro, vamos a marcar acá el centro. Mi centro de molde, lo voy a tener ahí, y desde el centro hacia adentro voy a quitar también 1,5 centímetros y ahí tengo anulada mi pinza trasladada al costado y al centro. Lo mismo lo voy a hacer del otro lado, 1,5 centímetros por acá, 1,5 centímetros por acá, porque bueno, en la espalda lleva el cierre, entonces voy a aprovechar la abertura para ajustar y trasladar parte de mis pinzas al centro. Bien, estos puntos yo los voy a llevar hacia mi línea de hombro, de espalda, ¿sí? Hasta ahí la voy a llevar porque esta es la parte como más ancha de nuestra espalda, ¿sí? Más que necesitamos, y si esto no lo hacemos hasta ahí, después la prenda nos puede quedar chica, ¿sí? Sobre todo si hacemos una prenda con mangas, así que ojo con eso. No la van a llevar muy por ejemplo, hasta acá, porque me reduce muchísimo el ancho de espalda, ¿sí? Y ahí corremos el riesgo de que después la prenda nos quede chica, ¿sí? Así que a tener en cuenta eso, ¿bien? Bueno. Voy a dibujar el escote. Yo para dibujar, por lo general, apoyo cuando no tengo una regla curva así, o bueno, ya estoy bastante acostumbrada a trabajar a mano alzada, pero bueno, apoyan el codo y hacen este movimiento, ¿sí? Cuando es una curva grande. Por ahí si es algo más cortito, la muñeca fija y hacen este movimiento. Y les ayuda un montón a hacer sus curvas. Bien, ahora voy a corregir acá mi sisa. Vamos a corregir la sisa. Voy a corregir mis costados.
Bien. Y bueno, acá ya tengo mi línea de cintura, ya tengo todo ya listo. Ahora, nosotros vimos que yo les estaba mostrando que para que no nos quede desbocado, abierto el escote, y hacíamos pinzas de ajuste, ¿sí? Tanto en el escote como en la sisa, para que tampoco nos quede abierta esta sisa. Ahora, en la espalda lo vamos a trabajar diferente, ¿sí? En la espalda, si bien había quedado bastante pegadito al cuerpo, yo quiero que quede un poquito más ajustado. Entonces, lo que voy a hacer es continuar esta línea central de mi molde, ¿sí? Voy a continuar ahí. Y voy a salir apenas medio centímetro de cada lado y voy a unir de esta manera, ¿sí? Ahí. Tiene que hacer esto, ¿sí? Voy a cortar, pero no mucho. Siempre cuando hacemos ajustes tenemos que dejar márgenes para rectificar si las líneas se corren, ¿sí? Y bueno, acá tengo que dejar mis márgenes de costura también, todo. Y bueno, si te está gustando el video, por favor, déjame un like, un me gusta, ¿sí? Algún comentario, alguna duda, pregunta. Voy a cortar por acá también. La sisa, como yo les había mostrado, había quedado bastante abierta. Eso recuerden que no puede pasar, ¿sí? Bien, ahora lo vamos a trabajar. Esta parte ya estaría lista, ¿sí? Lo único que me queda es agregar mis márgenes de costura, que lo voy a hacer enseguida. Esta partecita de acá también, yo ya está lista. Voy a dejar mi margen de costura acá. Mi hombro también ya está. Y mi costado también ya está. Ahí dejo mi margen de costura. Abajo también voy a dejar mi margen de costura, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a trabajar la sisa para que no quede desbocada, que no quede abierta, ¿sí? Que no se vea, que quede bien pegadito al cuerpo? Bueno, yo lo que hago es esto. Voy a hacer voy a marcar el molde ahí, voy a marcarlo 4 veces. Eso va a depender también qué tan abierta les quede la sisa, ¿sí? A mí me vino bien marcar 4 veces así. Y en esas marquitas yo lo que voy a hacer es apenas doblar, ¿sí? Le voy a hacer como un pellizquito ahí, ¿sí? Y lo vamos a ir pegando. Le pongo una cintita ahí. Al próximo también vuelvo, hago un pellizquito ahí. Esto traten de que les quede ahí estirado, ¿sí? Estos son apenas unos pellizquitos que acá esto no se tiene que modificar, ¿sí? Entonces vamos pegando ahí. Ahora yo ya puedo rectificar si se me corrió alguna línea y dejar mi margen de costura correspondiente. Esto es lo que hace que mi sisa quede bien, ¿sí? Y que el resto no se modifique. Esto no lo podemos modificar, ¿sí? No es como adelante que tenemos más pinzas, entonces nos ayuda a distribuir todo eso, pero en la espalda no. Entonces yo lo que hago es este trabajo, que es como un embebido en el papel, ¿sí? Entonces ahora yo ya corto. Y ahí ya tengo listo mi molde. Esto ahí va en la tela, así. Entonces no se modificó nada más. Bien. Y si ustedes van sumando todos esos plieguecitos que hicimos, esos pellizquitos que hicimos,
van a ser unos cuantos centímetros y ayuda muchísimo, cambia un montón. Bueno, ustedes lo vieron, así que bueno, lo que pueden hacer para ayudarse es una planchita, entonces quedan bien aplastaditos para que cuando tengan que cortar en la tela no se les complique. Ahora voy a terminar de recortar y vamos a hacer lo que es las vistas. Bien, acá ya está todo recortado. Lo que vamos a hacer es marcar nuestras vistas. La vista la podemos hacer de unos 4 centímetros, está bien, ¿sí? Así que van a marcar desde su punto original, ¿sí? Ahí vamos a marcar unos 4 centímetros. Bueno, yo lo voy a hacer a ojo, no voy a medir todo, voy a medir por acá, acá y más o menos ahí, ¿sí? Ahí tenemos, ¿sí?, la vista. Bien, bueno, acá lo mismo, vamos a marcar unos 4 centímetros. Ahí tienen que darle su formita igual, ¿sí? Ahí. Vamos del centro del molde, del hombro digo, voy a marcar ahí mis 4 centímetros. Acá también voy a marcar 4 centímetros, siempre del punto de la línea, digamos, original, ¿sí? No desde mi margen de costura. El margen de costura también se lo van a dejar después a la vista, ¿sí? Que en total quedaría de 5 centímetros. Bien. Entonces ahí ya van trazando, ¿sí?, su vista. Esto, para que no les quede así, lo redondean ahí y queda ahí perfecto, ¿sí? También lo que pueden hacer es directamente ir como más ahí y dejarlo ahí, ¿sí? Eso lo manejan ustedes, pueden hacerlo redondito o ahí, así. Vamos a marcarlo bien, así se ve, ahí, bien. En el delantero vamos a hacer lo mismo, vamos a dejar todo 4 centímetros, lo vamos a hacer. El tema está acá, que ahora lo vamos a arreglar. Todo 4 centímetros en el costado. Esto tiene que quedar bien parejito, ¿sí? Así en los costados queda prolijito, con sus 4 centímetros, que coincida. Ahora vamos a ir desde acá, 4 centímetros. 4, 4. Bien, ahora esta parte de acá lo que van a hacer es lo siguiente. En el papel vamos a cerrar la pinza. La voy a marcar ahí y la voy a cerrar acá en el papel. La cerramos ahí en el papel. Le voy a poner un alfilercito. Y voy a marcar mis 4 centímetros. Esto después lo copian, ¿sí?, en otro papel y ya tienen su vista armada. Lo único que les va a quedar es cortar. Entonces acá ya tienen su vista para copiar, ¿sí?, y cortar. Bueno, si te gustó el video, espero que me dejes un like, algún comentario, alguna pregunta, alguna duda. Si no te suscribiste, puedes hacerlo y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video.
Nos vemos en el próximo tutorial donde vamos a estar trabajando la falda de este vestido.